Berenice pasaba todas las mañanas mirando hacia el jardín. Le encantaba mirar el enorme rosal que había plantado. Al lado había unas amapolas que siempre florecían, aunque no las cuidaran. Ella no recordaba quién las había sembrado. Simplemente un día aparecieron ahí, siendo que ella se había deshecho de todas las que tenían antes. No solía bajar mucho, pues casi estaba condenada a permanecer en su habitación porque padecía de agorafobia. Pero eso no le impedía el disfrutar de la más hermosa vista desde las alturas. Se sentía a salvo ahí en su habitación. Solo llegaba a bajar al jardín si la acompañaban, pero casi siempre estaba sola en casa, por lo que únicamente bajaba en la noche cuando su nuera la llevaba. Su vida no había sido nada fácil, porque su desaparecido marido, don Víctor, era de un carácter difícil. Siempre la había tenido sometida a su voluntad. Gustaba de hacerla menos, siempre poniendo como ejemplo a las esposas de sus amigos, que si eran guapas, que si eran muy elegantes, excelentes cocineras. En fin, siempre tenía un mal comentario hacia su esposa. A pesar de ello, don Víctor era muy amado por todo aquel que lo conocía, fuera del círculo familiar. Y Berenice ya estaba acostumbrada, o simplemente se había resignado a la alimaña que tenía por marido. El único hijo que tuvieron, cuando cumplió los 18 años, a la primera oportunidad que tuvo se marchó, pero no dejó de estar al pendiente de ella, hasta que el papá desapareció. Y fue en ese tiempo en el que él se llevó a vivir a su mamá, unos meses con él, pues estaba al borde de los nervios por todo lo que le hacía sufrir don Víctor. Con la desaparición de su padre, se mudó junto con su familia a casa de Berenice para poder cuidarla, ya que ella no quería abandonar el lugar, pues creía que de un momento a otro don Víctor metería a una mujer a su casa y no iba a permitir que nadie se adueñara de lo que era suyo, ya que esa casa se la había heredado su abuela. Jamás supieron qué sucedió con don Víctor. Solo se hicieron a la idea de que se había marchado lejos con la mujer de la que tanto le presumía a Berenice. Una tarde regresó su hijo con un pequeño perro, color miel, raza callejerito, le dijo a su hijo, porque el perrito simplemente se le fue pegando día con día. A las afueras de su trabajo, él le dejaba comida hasta que tomó la decisión de llevarlo a casa. El nieto le puso por nombre Papaver, un nombre raro, pero lo aceptaron. Además tenía carita de Papaver. Papaver se convirtió en la sensación de la casa. Era juguetón, travieso en el jardín, educado dentro de la casa. No se separaba de Berenice por ninguna razón. Era él el que le avisaba cuando alguien estaba por llegar, ya que durante el día solo estaban dos sirvientes, Berenice y el perro. Con Papaver comenzó a bajar al jardín sin necesidad de otra compañía. Disfrutaban de las tardes frescas, mirando la puesta del sol. Degustaban de los duraznos de los árboles. En fin, eran muy felices. Papaver solía correr para todos lados, excepto por donde estaban las amapolas, y a Berenice no le permitía que se acercara ni un poco. Es más, gruñía hacia las amapolas. Tienes razón, Papaver, estúpidas flores, nadie las quiere y aquí están, le decía Berenice. Era cierto, Berenice había desarrollado cierto rechazo a pararse cerca de esas flores, y era porque las amapolas le gustaban mucho a don Víctor, y a pesar de que ella no las cuidaba, siempre estaban muy bonitas. Una noche en la que su hijo, su nuera y su pequeño nieto se habían ido a una fiesta un poco lejos de la casa, por lo tanto iban a regresar hasta el día siguiente, se desató una lluvia muy fuerte. Entre sueños escuchó la voz de don Víctor y despertó asustada. Seguía escuchando su voz que le hablaba desde el jardín. De manera autoritaria le ordenaba que bajara.
Al asomarse por la ventana, lo vio en la entrada, cerca de las amapolas. Había llegado con 2 bultos grandes, que parecían sus maletas. El agua le llegaba a media pantorrilla. Los rosales y las amapolas parecía que quedarían bajo el agua. Berenice buscaba sus lentes, pero recordó que se habían quedado en la sala de estar, así que no logró ver bien a don Víctor. Inmediatamente cerró su puerta con llave. Papaver comenzó a gruñir hacia la puerta. Se escucharon pasos que provenían desde la planta baja. Luego, cómo subieron las escaleras de madera y el arrastrar de las botas de don Víctor, quien tocó fuertemente la puerta, casi exigiendo que le abriera. Desgraciadamente, el hijo de Berenice y su esposa no habían dejado el número de teléfono de la casa donde iban a estar, así que Berenice no podría pedirle auxilio. El viejo seguía gritando, y nadie podría ayudarla. Berenice colocó el enorme tocador para bloquear la puerta. Papaver seguía ladrando. Se fueron a encerrar al armario que estaba del otro lado de la recámara, un enorme armario desde donde no se escuchaban los gritos de don Víctor, quien muy insistente gritaba: «¡Vamos, estúpida! ¡Abre la puerta! Tengo frío y hambre. Eres una inútil. Ya me voy a traer otra mujer, porque tú no me sirves para nada». Berenice cerró la puerta del armario y, abrazada a Papaver, pasó la noche. Dejaron de escuchar los gritos. Muy a lo lejos medio se escuchaba algo muy leve, muy bajito, pero ella decidió que no le iba a hacer caso. Si bien aún le tenía miedo, no le iba a abrir la puerta por miedo. Papaver la despertó con lengüetazos en el rostro. Movía la cola, estaba muy contento, indicándole que ya no había peligro, que don Víctor se había marchado. Y efectivamente, al pegar la oreja a la puerta, no escuchó ruido alguno, así que hizo a un lado el tocador que bloqueaba la puerta. Escuchó que entraba el auto de su hijo, y enseguida la voz de su nieto, quien subió corriendo a ver a la abuela. Como no había señales de don Víctor, Berenice decidió que no le contaría del incidente a su hijo. Mientras tanto, en el jardín, el hijo de Berenice revisaba el caos que había provocado la lluvia. Todas las amapolas se habían maltratado. Ya no tenían remedio. A pesar del desastre, el rosal estaba intacto. Su esposa entró a casa a preparar el desayuno para todos. Papaver ladraba de gusto, pues el niño siempre le llevaba algo. De pronto, el hijo de Berenice notó un detalle en el montículo de amapolas muertas. Una mano cadavérica asomaba, la cual aún traía un anillo de oro perteneciente a su padre, don Víctor. «Así que aquí has estado todo este tiempo, viejo malvado». Con una pala hizo a un lado lo que quedaba de las amapolas, esperando ver el cuerpo completo de su padre, pero solo estaba la mano. Así que levantó todo lo que vio ahí, más la mano, las echó a una bolsa de la basura y la fue a tirar al montículo a las afueras del pueblo. Si llegaste hasta esta parte del relato, escribe en los comentarios ¿qué crees que le sucedió a don Víctor?